gracias por asistir a esta tutoría de acompañamiento. Tutoría de acompañamiento en electromagnetismo. Vamos a compartir un documento para trabajar. Parece que es ese. Allí lo tenemos. Esto lo bajamos para aquí. Si llega alguien, nos avisarán. Esto lo achicamos, lo colocamos por allá arriba. Esto, los saludos protocolares, los agradecemos. Y acá tenemos nuestra tutoría en electromagnetismo de la semana 7 ya. ¿Qué vamos a tratar? Circuitos de resistencia. Tenemos la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Acá generalmente se generan confusiones. Confusión. Vamos a mirar entonces resistencia serie, resistencia paralelo. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que el monito de la resistencia lo hacemos así. Por lo tanto, una resistencia tiene dos manos, la mano izquierda y la mano derecha. ¿Verdad? Tiene dos puntos, entre comillas, A y B. ¿Cuándo las resistencias están en serie? Cuando se toman de una mano. Acá colocamos otra resistencia. Otra. Y esto tiene A y B. Colocamos otra resistencia. Y esta otra tiene A y B. Si se dan cuenta, aquí están tomados de la mano. Aquí están tomados de la mano. Entonces, estas resistencias que están aquí están en serie. ¿Ya? Y si esta tiene un valor R1, un valor, y esta tiene un valor R2, y este tiene un valor R3, nosotros todo esto, la podemos reemplazar por una sola. ¿Ya? La podemos reemplazar por una sola. ¿Ya? Es decir, esta la sumamos y nos va a dar este resultado. Este es un resultado de una suma. Y acá me va a quedar un A y me va a quedar un B. Y esta resistencia es el resultado de esa suma, que tendría que ser igual a R1 más R2 más R3 más, si hubieran más todavía, más hasta para allá, ¿verdad? Y a esta se le llama, a esta total, que reemplaza esa, a esta total se llama resistencia equivalente serie. Resistencia equivalente serie significa que esta equivale a las tres. ¿Está bien? Y luego tenemos la resistencia en paralelo. Las resistencias en paralelo están tomadas de las dos manos. Me explico. Dibujamos una resistencia así, ¿verdad? Dijimos que tenía dos manitos, la mano A y la mano B. Colocamos otra resistencia al lado, coloquemos otra resistencia al lado,
Entonces tenemos dos manitos de nuevo, B, y acá tenemos la mano A. Otra resistencia coloquemos para ser repetitivo. Aquí tenemos otra resistencia que tiene dos manitos, A y B. Estas resistencias pueden ser iguales o distintas. Entonces acá tenemos R1, tenemos un R2 y tenemos un R3. ¿Ya? R1, R2, R3. Cuando estas resistencias, ojo con lo que digo, están tomadas de la mano, todas las manos A, todas las manos B, ¿verdad? Todas las manos A con el que está al lado, así hagamos la prueba nosotros mismos, mano, 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 ¿verdad? Y esas se llaman resistencias en paralelo. La otra están tomadas una de la mano, la otra de la otra mano, ¿verdad? De manos distintas, mientras que acá están la derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda. Están todas tomadas de la mano. A estas resistencias que se llaman resistencia en paralelo. Y también se suman. Pero se suman en forma bien rara, ¿verdad? Se suman, es 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 para nuestro caso, ¿verdad? Y esto da igual a una que representa a todas ellas, que se llama resistencia equivalente paralelo. Así se suman, ¿verdad? Yo podría tirar esto para allá y esto para acá, y fíjense cómo queda este valor, porque aquí el valor es 1 partido por. Y esta es la que representa a todas estas que están acá. Es decir, si estas las metimos en un saco, y sacamos la resistencia que representa a esas tres, ¿verdad? Esto es B y esto es A y esta es la resistencia suma que representa todas esas y se llama resistencia equivalente paralelo, que tiene un valor que va a depender de estos tres, indudable. Entonces aquí despejamos, colocamos esto entre paréntesis, todo lo que está aquí va acá abajo y este va allá. Entonces si despejamos, nos queda que el R equivalente paralelo vale este 1 partido por todo lo que está acá, vale 1 partido por el paréntesis. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Así se suman las resistencias en paralelo con esta formulita que está aquí o la que está allá arriba, pero sin olvidarse de despejar, ¿verdad?, el valor de la resistencia equivalente paralelo. Y luego nosotros podemos jugar así. Colocamos una resistencia y acá colocamos 2. ¿Está? Entonces, de estas dos están en paralelo, ¿verdad? Están tomados de la mano A y están tomados de la mano B. Esta es la A con A, B con B. Por ejemplo, estas dos están en paralelo. Le vamos a colocar R2 con R3
están en paralelo. Entonces de aquí sale una equivalente paralelo, ¿verdad? Aquí, R equivalente paralelo, esto no existe. Tenemos dos nomás. Acá va a salir un resultado. Si yo conozco R1 y conozco R2, va a salir un resultado. Ese resultado reemplaza a estas dos. Es como sustituir estas dos por una sola. ¿Y cómo se llama esta sola? Le vamos a colocar una flechita por acá. Esa sola que está allá es la R equivalente paralelo. Por lo tanto, uno podría borrar esta, porque aquí está la suma de esas dos. Podríamos borrarla. ¿Ah? Y nos queda esta R equivalente paralelo con la R1. ¿Y cómo están estas dos? Esta es la mano A, esta es la mano B, esta es la mano A, esta es la mano B, están en serie. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito, la resistencia total es R1 más la R equivalente que borramos paralelo. Entonces podemos tener circuitos mixtos, donde hay resistencia en serie y resistencia en paralelo. Esa es la introducción de lo que vamos a jugar. Borramos y nos fuimos. Ahí tenemos resistencia serie, resistencia paralelo, resistencia equivalente y luego la potencia eléctrica. No nos olvidemos que todo lo que estamos mirando está relacionado con la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Ohm? Que voltaje es igual a la resistencia por la corriente que circula por la resistencia. Es decir, acá tenemos la resistencia y cuando nosotros a esta resistencia le colocamos una batería, un potencial, y la conectamos, de la batería salen electrones. ¿Ah? Y eso se llama intensidad de corriente, el número de cargas o el número de electrones que salen por unidad de tiempo de la batería. Y la batería se mide en voltios. Y estas tres letritas están relacionadas con la ley de Ohm. Y además, como pasa corriente por la resistencia, ella desprende, ¿verdad? Desprende calor. Disipa calor. Entonces tiene una potencia eléctrica que se mide en watts. Entonces la potencia eléctrica es igual a I, los electrones que están circulando, debido al voltaje B. Y esa es la potencia eléctrica que se disipa en forma térmica, se calienta. ¿Ya? Entonces, allí tenemos la potencia eléctrica y la potencia eléctrica se mide en watts. Entonces, ¿qué es lo que es watt? Es I, que es ampere, y el potencial se mide en voltios. Por lo tanto, un watt es un ampere por un volt. ¿Está bien? Y ahí hemos descrito resistencia serie, resistencia paralelo, la equivalente, que es la suma, ¿verdad? Y acabamos de mirar la ecuación de la potencia
eléctrica. Entonces, esos son los conceptos que vamos a aplicar en algunos pequeños ejercicios. Allí está la ecuación que vimos, resistencia serie, resistencia paralelo, cómo se suman, está escrito de forma más compleja, con nomenclatura de matemáticas, ¿verdad? Pero en definitiva es lo mismo. Es la sumatoria de 1 partido por R1, 1 partido por R2, 1 partido por R3, elevado a la menos 1 porque está en el denominador. Es lo mismo que escribimos, que aquí está más escrita más simple. Porque esa es la sumatoria, dice, ¿verdad? Revisémosla para que no se sientan susto. ¿Esto qué significa la sumatoria en I? Que esto es R1 más R2 más R3 más punto suspensivo más R sub N. Todas las resistencias que están tomadas, ¿verdad? Y esta otra, menos 1. Significa que hay que sumar menos 1 va abajo. Hay que sumar esto que está acá como 1 partido por R sub I en I. Y eso fue lo que escribimos recién. 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más las que hubiere, ¿verdad? Y allí tenemos nosotros las dos ecuaciones escritas de forma, ¿verdad?, matemática. Seguimos entonces. Esos son los conceptos. Y la potencia, que lo acabamos de ver, P es igual a B por I, pero podemos reemplazar I y podemos reemplazar B colocando la resistencia y ahí estarían las otras ecuaciones derivadas. Veámoslas, ¿de dónde aparece? ¿De dónde aparecen esas ecuaciones derivadas? Recordemos, acá tenemos la primera ecuación. Pero nosotros sabemos que B es igual a I por R. Reemplazamos acá entonces P, queda igual a I por R por I. Y esto es I cuadrado R. Esa es la otra forma que se puede calcular la potencia, como I cuadrado por R. I por I es I cuadrado por R. Pero también podríamos reemplazar, ¿verdad? Aquí reemplazamos el B. Podríamos reemplazar el I, ¿verdad? El I es B partido por R. Entonces, B por I va a quedar B por I. ¿Y qué es lo que es I? Es B partido por R. Entonces, la potencia queda como el voltaje al cuadrado partido por R. Y con esos datos, con esa formulita, nos vamos a calcular problemita. ¿Ya? Nos vamos a calcular problemita. Acá nos hacen algunas preguntas que tenemos que ver si es correcta o no es correcta. Vamos leyendo y vamos colocando si es verdadero o si es falso. Aquí aplicamos conceptos. La potencia eléctrica puede ser medida en volt por ampere. Lo acabo de decir que sí. Porque potencia, acá está, el voltaje se mide en voltios y la intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces la potencia se puede medir como volt ampere. Correcto.
Segunda alternativa, la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es menor que la menor de la resistencia, evidentemente, porque la resistencia en paralelo, la equivalente, ¿verdad?, es 1 partido por 1 sobre R1 más 1 partido sobre R2 más 1 partido por R3 y así sucesivamente. Esta siempre va a ser menor que cualquiera de esas, porque como está dividiendo, esta se hace más chiquitita. Entonces, esto es correcto. Está bien. La tercera. Para todo circuito, la resistencia equivalente es igual a la diferencia de potencial dividido por la corriente total. Explico. Tenemos un circuito que puede ser compuesto, ¿verdad? Ahí. Y aquí aplicamos el voltaje. Tocamos la batería, el voltaje. ¿Está bien? Entonces, acá, todo esto que está aquí, dijimos que se puede reemplazar por una sola resistencia. Entonces, la vamos a colocar una resistencia gordota, grande, ¿verdad? Que esta resistencia gordota grande se llama resistencia equivalente, ¿verdad? Y nos están preguntando cuánto vale. La resistencia equivalente tiene que ser igual al I total, a todos los electrones que salen de la batería multiplicado por el voltaje. Entonces tenemos que la resistencia, el voltaje, es igual al I por el R equivalente. Por lo tanto, el R equivalente de cualquier circuito es la tensión aplicada partido por el I total. ¿Sí? El I total que sale de la batería, todos los electrones que salen. Entonces, para todo circuito, la resistencia equivalente es igual a la diferencia de potencial V, ¿ya?, dividido por la corriente total. Correctísimo. Por lo tanto, esta pregunta es correcta. La cuarta. La potencia eléctrica de una resistencia se refiere al calor emitido por unidad de tiempo. La potencia eléctrica es al calor, lo acabo de decir, correcto, ¿verdad? Que la resistencia disipa calor. Y un ohm es igual a volt ampere. Claro, la resistencia, un ohm, que se mide en ohm, esto se mide en voltio y esto en ampere. Entonces, es voltio partido por ampere, correcto. Por lo tanto, la 1 verdadera, la 2 verdadera, la 3 verdadera, la 4 verdadera, la quinta verdadera, todas estaban buenas. ¿Ya? Todas estaban buenas. Ahí está, todas las afirmaciones son verdaderas. Veamos otro. ¿Alguna pregunta? No se queden calladitos. Acá tenemos un circuito. Y ese parece que lo hicimos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo que yo aconsejo siempre, resuelvan primero lo paralelo. Y acá miramos, hay que estar mirando las manitos, ¿verdad? Hay que estar mirando las manitos. Entonces, aquí tenemos
aquí tenemos, y ya solamente el ojo dice, estas dos están en paralelo. Entonces, esta va a ser una resistencia equivalente paralelo. ¿Y vale cuánto? 1 partido por, como son 2, 1 partido por la R3 más 1 partido por la R4. Y esto es igual a 1 partido por 1 partido por la R3, 7 ohm, 1 partido por 7 está en ohm, más 1 partido por R4, R4 es 10, más 1 partido por 10. Y acá tenemos una suma de fracciones, ¿verdad? Que hay que sacar el mínimo común múltiplo y todo lo demás, y resolver esta cosita que está acá para que nos dé el resultado cuánto vale esta, ¿verdad? Y vamos a tener un resultado. Por lo tanto, esas dos nosotros las podemos reemplazar por una sola. Y esa es esta. Este valor va ahí. Si limpiamos el circuito, lo voy a hacer acá arriba, me queda la batería, subimos, está el R1, ¿verdad? Seguimos, bajamos, está el R2, doblamos, y acá está la que calculamos. Todas las azules corresponden a una sola, ¿verdad? Y esa sola se llamaba, ¿cómo se llamaba esa sola? Esa sola se llamaba resistencia equivalente paralelo, que aquí está el valor. ¿Verdad? Ahí está el valor, ustedes resuelven con la calculadora. Por lo tanto, aquí tenemos ahora 3 resistencias en serie. Estas 3 en serie se pueden reemplazar por una sola. Entonces nos va a quedar ahora un nuevo circuito, ¿verdad? Nos queda ahora la batería y nos queda una sola, ¿verdad? Tenemos el voltaje. Esta es la resistencia equivalente total, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos el I total. Entonces podemos, como la resistencia equivalente tenemos el valor, resistencia equivalente total era serie, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces nos queda R1 más R2 porque es serie, y más esta que está acá abajo, ¿verdad? Esa que está ahí abajo, que es la resistencia equivalente paralelo, esta, más la resistencia equivalente paralelo. Listo, ahí somos en serie, tenemos este valor. Como tenemos este valor y tenemos el potencial, ¿verdad? Tenemos el potencial 15 voltios, este vale 15. Podemos calcular cuánto es el I. El I, ¿verdad? Es B partido por el R equivalente total. Como este número lo tenemos y ya lo tenemos, calculamos el I, que marca el amperímetro. El amperímetro marca la cantidad de electrones que están pasando por el circuito.
y nos preguntaron cuánto vale el I si este vale 15 voltios y la resistencia, ahí están los valores. La respuesta, borremos los rayones, ¿ya? Ahí están. La resistencia paralelo, ya la escribimos, ahí está el resultado. La resistencia después en serie, la R1 más la R2 más la equivalente paralelo, y luego, por la definición que vimos, la I total, ¿verdad? La I total, que era la letra A, B, C, D, E del problema anterior, calculamos la lectura que marca el amperímetro. ¿Estamos bien? Entonces, acá transformamos esta en una sola que era paralelo, la sumamos, ahí está. Luego R1, R2 más esta, allí está. Y luego calculamos, ¿verdad? Con la ley de Ohm, calculamos el I total, que es B, dijimos, partido por el R total. ¿Ve? Partido por el R total, y ese era 15. Si mal no recordamos, ese número que está allá costaba 15. Este era 15 voltios. Partido por 14,2 da 1,06. Borramos y nos vamos a otro, un problema número 3, ahí tenemos otro. Dado el siguiente circuito con resistencia en paralelo, ¿verdad? Están todas las A juntas y todas las B juntas. Es circuito paralelo. Diga, encuentre la corriente total y la potencia eléctrica emitida por cada resistencia. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el I total? Lo acabamos de ver. Para calcular el I total, tenemos que tener el B y tenemos que tener la resistencia equivalente total. Para poder calcular el I total de los electrones que salen de la batería de 5 voltios. ¿Está bien? Entonces, y esa era la ley de Ohm. Ya lo vimos. El I total es igual al V, ¿verdad? A los 5 voltios partido por la resistencia equivalente total. Y aquí la resistencia equivalente total son la suma de estas tres en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente total es igual a la resistencia equivalente en paralelo, porque es el único circuito que hay en paralelo. Y eso es 1 partido por 1 partido por R1 por 10 ohm más 1 partido por R2, 5 ohm, más 1 partido por R3, 1 partido por 15. Acá calculamos, esto va a salir un número, que ustedes lo calculan, aprietan la botonera y van a tener este valor. Este valor se viene acá, que dividido al 5 nos va a dar la corriente. ¿Ya? Nos va a dar la corriente. Sencillito.
¿verdad? Había que calcular la resistencia equivalente total para calcular la I. Y luego de obtenida la I, ustedes estarán de acuerdo conmigo, luego de obtenida la I, que es ese gato, la potencia era igual a ¿cuánto? A V por I. ¿Ven? Acá tenemos el I total, la potencia. ¿Bien? El I total. ¿Estamos? Y acá la potencia de cada una hora. Esta es la potencia total. Es el V partido multiplicado por I total. Esa es la potencia total. Pero parece que preguntan la potencia disipada por cada resistencia. Es decir, esta disipa calor, esta disipa calor, esta disipa calor. ¿Y cuánto vale la potencia en R1? ¿Verdad? Tenemos que, decir que B es igual a I por R. Entonces tenemos el B en todo es el mismo. 5 voltios pasan por aquí, 5 voltios pasan por acá, 5 voltios pasan por allá. Y por la ley de Ohm tenemos que B es igual a I por R. Entonces calculamos, ¿verdad? El I1, el I que pasa por 1, el I1. Como conocemos el B, que está en las dos manos, que vale 5 voltios, entonces tenemos acá 5 voltios por I1 y por el R 10 ohms. De ahí calculamos el I1, que va a ser 5 voltios partido por los 10 ohms. ¿Y eso cuánto vale? 0,5 amperes. ¿Está bien? Por lo tanto, la potencia en la resistencia 1 vale B por I1. Por lo tanto, P1 es 5 voltios por 0,5 amperes. Ustedes calculan. De la misma manera acá, 2. Tenemos I2. Nos piden calcular la potencia ahí. La potencia en 2 tiene que ser igual a I2 por B. ¿Cuánto vale I2? Hay que calcularlo con la ley de Ohm, ¿verdad? I2 vale B partido por R2. Y el B que está a la resistencia, si borran esta estaca en el medio, es 5 voltios. Por lo tanto, esto es 5 voltios partido por R2, que vale 5 ohm. Esto da 1 amper. ¿Cuánto vale la potencia? I2, 1 amper por 5 voltios. Esa es la potencia de 2. Y 5 por 1 son 5 watts, que es la unidad de potencia. Acá 5 voltios por esto, 5 por 5 son 25, es 0,25 watts. Y
La misma cosa con R3. Acá tenemos el I3. ¿Cuánto vale I3? Vale el voltaje, los 5 voltios, partido por el R3, 15 ohms. Y acá tenemos un resultado y la potencia que disipa la resistencia 3 es este I3 que hay que calcular por los 5 voltios. Y ahí tendríamos la otra potencia en watts. Si se dan cuenta, salió sencillito. Aplicamos todo lo mismo 3 veces. Veamos lo que nos presenta la solución del problema. Ahí está. B1, B el total es igual al B1, al B2, al B3, porque están todos tomados de la mano, todos son 5 voltios. Y 1 es B1 partido por R1, 0,5 amperes. Y 2 es B2 partido por R2, 1 amperes. Y 3, que nos dio 5 partido por 15, da 0,33 amperes. Sumando todos los amperajes nos da la potencia total. Tenemos la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3, ¿verdad? Y podemos sumar toda la potencia que se disipa, sumamos, porque la potencia es un escalar, se suma. Juventud. ¿Alguna pregunta? Algo que no les haya quedado clarito o que se perturban. Escucho. Todo claro, me dicen por allí. Me alegra que esté todo claro. Me alegra mucho porque eso nos permite obtener buenas notas. Ya, juventud, que la pasen lindo. Profesor, una duda. Usted había dejado una tarea de unos ejercicios en la clase anterior y no estaba subida a la guía de la tutoría. Ah, ya. La traen en la próxima clase. Ya. ¿Mm? Sin problema. Ya, juventud, descansen y terminen un día bonito. Que les vaya bien. Chao.